Muy bien, Luis, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por aguantar estoicamente durante toda la mañana, ya es la 6ª ponencia. Voy a tratar de ser conciso por la hora y porque gran parte de los contenidos o algunos de ellos ya han sido tratados anteriormente, tanto por mis compañeros como por el responsable de bomberos de la Diputación de Vizcaya y por las dos arquitectas. Esto no es una casualidad. Realmente los contenidos que se les dan, que forman parte de la formación que se han dado a los bomberos, era lógico que se trataran a lo largo de la mañana. Bien, voy a ser muy rápido. Todo comienza para nosotros con el incendio del Palacio de la Laguna, el Palacio Arzobispal de la Laguna. Sin entrar en criticar la resolución de la intervención por parte de los bomberos de Tenerife, a toro pasado todo es muy fácil. Hubo algo que nos sorprendió a todos, y es que a pesar de la gran cantidad de recursos humanos y materiales que se asignaron a esa intervención, hubo muy poca documentación, muy poco material mueble que se salvara. Y pensamos que, bueno, que si desde el primer momento se hubiera planteado unas labores paralelas a la extinción, que hubiesen sido el rescate del material que se depositaba en ese edificio, pues aunque el inmueble se hubiera perdido, como de hecho sucedió, se hubiera salvado más material. Esto no es una crítica a Tenerife. Si hubiera sucedido en Córdoba, creo que el resultado hubiera sido el mismo. Y la explicación que yo le encuentro es que los bomberos tenemos en nuestro subconsciente muy claro que nuestra prioridad es salvar vidas y, después de salvar vidas, extinguir, en el caso de los incendios, extinguir, ventilar y resolver la emergencia. Pero no tenemos tan claro, o no lo teníamos antes al menos, que tengamos que apostar claramente por la recuperación del patrimonio mueble que hay dentro de los edificios. Esto no solamente, como pueden imaginarse, ha supuesto trasladar una serie de conocimientos, de consignas o de pautas a los bomberos, sino además intentar que cambien su mentalidad. En el primer curso al que yo tuve la ocasión de asistir, se planteó por parte de los bomberos que ellos no estaban dispuestos a arriesgar su vida para recuperar obras de arte. Y nosotros les decíamos que no tratábamos de subvertir el orden natural de las cosas, es decir, la vida de las personas, tanto los usuarios como los intervinientes, está por encima de cualquier bien material, pero en el caso de bienes que forman parte del patrimonio histórico o cultural y que son por consiguiente irrecuperables, merecía la pena o estábamos obligados a hacer algo más de lo que veníamos haciendo habitualmente. Eso además de modificar y adaptar nuestras técnicas de intervención. Bueno, se supone que los bomberos estamos cualificados y preparados por nuestra experiencia, por nuestra formación, para resolver incendios urbanos, incendios de carácter industrial, rescate de todo tipo. Somos un cajón desastre, los servicios de bomberos, a los que se recurre habitualmente para solucionar emergencias que trascienden a las competencias de otros servicios de emergencia, intervención en siniestros con mercancías peligrosas, pero no tenemos por qué estar específicamente formados para intervenir en emergencias en las que esté involucrado el patrimonio histórico o el patrimonio cultural. Ejemplos de mala praxis o de errores hay muchísimos. Traigo algunas imágenes que no se corresponden exactamente con lo que voy a decir, pero que pretenden ilustrar estos supuestos fallos. Podemos tener incendios de pequeña entidad que vamos a ventilar como ventilaríamos cualquier incendio, sin tener cuidado, sin tener una precaución especial con el recorrido, con el itinerario que ese humo va a seguir hasta alcanzar el espacio exterior. Y incendios que se desarrollan en espacios que no tienen ningún tipo de valor patrimonial, pues pueden ocasionar daño en el patrimonio, porque ese humo, que como todos saben, pues son partículas sólidas en suspensión, pero acompañados de gases que en función de lo que se esté quemando pueden ser tóxicos, pueden ser corrosivos incluso, pues puede dañar elementos sensibles. Este tipo de cosas que pasaban desapercibidas, a partir de empezar a estudiar estos temas, fuimos siendo todos conscientes de que teníamos que tenerlas muy presentes. Otro ejemplo, otra crítica que se nos hace habitualmente a los bomberos es que en algunas ocasiones, y no siempre son críticas injustificadas, en algunas ocasiones hacemos más daño o mucho daño con nuestra propia intervención. Y claro, eso cuando te lo dicen en una intervención normal, pues te duele o te molesta, pero cuando estamos hablando de intervenciones en el patrimonio histórico, pues te molestan aún más. Entonces fuimos conscientes todos de que teníamos que tratar de adaptar nuestras técnicas de intervención para minimizar los riesgos.
Con esto tratábamos de justificar el proyecto formativo, un proyecto formativo que iba a demandar muchos recursos económicos y también muchos esfuerzos personales, porque entendíamos que era necesario que nuestros bomberos fueran conscientes de lo que estamos hablando. Para ello contactamos con personas, tanto del ámbito de los servicios de emergencia, que nos trasladaron pues, experiencias que ellos habían tenido en la resolución de incidentes en el patrimonio, incidentes algunos muy importantes, algunos como los que se han expuesto hoy, y luego personas que venían del sector del patrimonio, que nos iban a trasladar pues, contenido en algunos casos muy teóricos sobre la manipulación, la conservación de las obras de arte, sobre la posibilidad de que nuestra actuación o nuestros medios, los medios que íbamos a utilizar, los agentes extintores fundamentalmente, pudieran dañar más o menos la obra de arte o el material en función del soporte sobre el que estuviera ejecutado. Es decir, recibimos una formación que entendimos como buena, gran parte de ella se desarrolló en el Congreso Internacional de Cuenca, y a partir de ese momento lo que hicimos fue elaborar unos módulos, unos contenidos y trasladarlos al personal de nuestro servicio. Hay aquí algunas imágenes de incendios o de intervenciones, no tienen por qué ser incendios, que nos trasladaron de primera mano los responsables de los operativos que ahí intervinieron. El incendio del castillo de Windsor. Vino una persona que estuvo durante la intervención. Mucho más recientemente el colapso de la biblioteca de Colonia, también un oficial de bomberos de Alemania nos explicó cómo se había solventado esta emergencia. Aquí hay, en estos dos casos y en muchos más, hay otra característica común a los incendios. Se ha hablado de una serie de variables que se presentan de forma reiterada, y otra es esta, es decir, estos dos siniestros tuvieron lugar cuando se estaban realizando obras. El del castillo, obras de rehabilitación, el de la biblioteca de Colonia eran obras en el metro, pero la lista es interminable: la Fenice en Venecia, el Liceo de Barcelona y edificios que no son patrimonio, pues la Torre Windsor, etc. Así que el momento en el que se desarrollan obras en un edificio es un momento muy delicado que hace que los edificios pues, sean muy vulnerables. Se realizan trabajos con fuego, trabajos en caliente, muchas veces las instalaciones contra incendios están anuladas durante la ejecución de la obra y parece que no somos conscientes de lo que ello puede suponer. Resultado de todo este trabajo fue la elaboración de varios cursos distintos con objetivos diferentes. El curso inicial que más nos interesaba que abordaran todos los bomberos de nuestras ciudades, o un gran porcentaje de ellos, era el curso básico de intervención en el patrimonio histórico. De ese curso se han realizado hasta el momento 16 ediciones. Después se realizó otro curso para mandos, para sargentos y cabos, un curso de mando y control, del cual se han realizado, como aparece, en tres sesiones, 3 ediciones. Muy recientemente, ahora me detendré un poquito más en esto, muy recientemente se ha realizado un primer curso de apuntalamiento, de estabilización de estructuras en situación de emergencia, que ha tenido lugar en Ávila, y probablemente haya otra edición el año que viene. Y luego, fuera, como que tuvieran destinatarios externos a nuestros servicios, se han organizado también algunas actividades formativas. Ha habido 2 cursos para gestores del patrimonio, para responsables y conservadores de museos y pinacotecas por un lado, y de bibliotecas, archivos y depósitos documentales por otro, en los que también, ahora lo diré con más detenimiento, se le han trasladado algunas consignas que entendíamos que era necesario que tuvieran presente para tratar de minimizar el riesgo de incendio. Y por último, ha habido algunas experiencias con otras ciudades, patrimonio de la humanidad, fuera de España, que han sido, la verdad, muy enriquecedoras para nosotros y espero que para ellos. Bueno, el curso básico del que más ediciones hemos celebrado comenzaba con un módulo que trataba de eliminar o minimizar las reticencias que tenía gran parte del personal de nuestros propios servicios sobre lo que iban a escuchar a continuación. Es decir, ellos no estaban muy convencidos de que tuvieran que exponerse a su integridad en el rescate de obras de arte, de incunables, de documentos, etc. Entendimos que podía ser muy productivo, muy interesante hacer una visita al patrimonio local, al menos 2 edificios que fuesen referentes
dentro del patrimonio cultural o histórico de la ciudad en la que se celebraba el curso. Uno normalmente era un museo o una pinacoteca y otro un edificio que albergara documentación. Y así se hicieron todo. Creo que, sin ser autocomplaciente, creo que el resultado fue bueno, que los bomberos, eso les permitió conocer en algunos casos patrimonio que desconocían, entrar en contacto físico con incunables, con documentos, con material muy valioso, y les permitió, bueno, pues que el resto de módulos que íbamos a ir abordando durante 3 días que duraban los cursos entrasen con más facilidad. Se habló, era obligado, aquí no quiero repetirme, pero se habló de las características físicas de nuestros conjuntos históricos, que con matices, pues parece que tienen como aspectos comunes un viario que dificulta la intervención de los servicios de bomberos y dificulta la movilidad de los vehículos pesados. Digo con matices porque hay ciudades en las que no es que lo dificulte, es que es directamente imposible. Entonces, bueno, pues hay que hacer tendidos de mangueras más largos o hay que intentar utilizar elementos de la red municipal de aguas que en principio no están previstos para el ataque directo y hay que utilizarlos como bocas de riego hidrante, en el caso de Toledo, de Córdoba, y hacerles ver que hay que utilizar recursos específicos para tratar de soslayar esos problemas. Aquí hay una fotografía, bueno, del incendio de Bermeo, en la que se ve, sobre todo en la fotografía de la derecha, la sección de la calle y la dificultad para que los vehículos de altura puedan trabajar. Se abordó también, como parte de las instalaciones urbanas, el estado de las redes de agua. Como se ha dicho antes, lo menos vital para nosotros es la presión, en principio, que tengan. Es más importante el caudal, porque estos elementos están previstos para reabastecer nuestros vehículos y desde ellos ya bombear el agua. Pero, como he dicho antes, en algunos casos es que los utilizamos directamente porque el vehículo no puede aproximarse a la zona del incendio. Y detectamos, pues, un mantenimiento en muchos casos insuficiente. Otro factor muy negativo, muy desfavorable, es el estado de ruina de los edificios, o el hecho de que estén deshabitados o que tengan moradores ocasionales. Hemos tenido algún incendio, como se dijo esta mañana, en edificios que están abandonados, que lo ocupan personas de forma ocasional. Son edificios que no tienen suministro de ningún tipo de energía y cuando hace frío pues encienden fuego y pues ocurren los incendios. Además, esas personas no tienen ningún interés en avisar al servicio de bomberos, lógicamente. La tipología edificatoria también varía mucho de una ciudad a otra, de una latitud a otra, pero suele haber elementos comunes, como son las estructuras horizontales de madera, estructuras horizontales y de cubierta de madera. Las estructuras verticales, en el caso que yo conozco más, que es el de Córdoba, suelen ser muros de tapial, de piedra, de ladrillo, de verdugada, pero son elementos que no son combustibles, pero sí las estructuras horizontales. Generan, lógicamente, un problema doble, porque la estructura es combustible y porque además supone un nivel de peligro y de incertidumbre para los intervinientes muy grande. Entonces, a no ser que tengamos un incendio muy incipiente, detectado muy pronto, va a ser difícil que nos arriesguemos, nos aventuremos a entrar en un edificio cuya estructura portante puede colapsar por efecto del incendio. Se da también la circunstancia de que la entrega de los forjados, el empotramiento, a veces es muy profundo y sin llegar a contactar con elementos de madera del edificio colindante, pero sí están tan próximos que generan, por contacto, por conducción, un incendio en el inmueble colindante. Incluso en este caso, que se corresponde con una imagen de Córdoba de la izquierda, es que para ventilar esos espacios que hay bajo cubierta, pues se conectan los edificios, con lo cual, bueno, pues pasa el calor, pasa el humo y pasa el riesgo de incendio. Otro factor que se les trasladó a ellos para que estuvieran especialmente atentos era el hecho de que los usos que cada vez más han ido ocupando esos grandes edificios históricos han sido normalmente usos institucionales, con un nivel de ocupación a veces bajo. Pues hay colegios, hay edificios públicos. En este caso, esto es la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba, pues un edificio que permanece cerrado 2 meses, cuando no hay, 2 o 3 meses cuando no hay, o con una ocupación muy baja cuando no es periodo lectivo. Eso, lógicamente, no es un factor favorable, porque si se produce un incendio en esos periodos, es probable que la detección sea más tardía.
Luego había un módulo que era muy amplio, que ocupaba mucho tiempo y que también generó no poco debate en los cursos que se dieron, y era el de la adaptación de nuestras técnicas de intervención al entorno en el que íbamos a trabajar, el patrimonio histórico. Aquí es necesario que me pare un poco y haga algunas precisiones, porque si no, lo que voy a decir no se va a entender. En incendios como el que hemos visto en Bermeo, o en incendios como el de La Laguna, o en incendios como el de la cubierta de la biblioteca de Ana Amalia en Weimar, en incendios desarrollados, lógicamente no vamos a utilizar un ataque exterior, porque no es fácil que entremos dentro, por lo menos en las zonas más expuestas, y vamos a tener que proyectar una cantidad de agua importante. Normalmente trabajaremos con líneas de 45, claro, a más cantidad de agua, aparte de la dificultad operativa para captar ese agua, mayores posibilidades de dañar tenemos. Cuanto menos agua utilicemos, menos daño ocasionaremos. Siempre sin quedarnos cortos, porque si nos quedamos cortos estaríamos cometiendo un fallo de cálculo. Entonces, esto hace referencia a incendios que se detectan a tiempo y que se desarrollan, tienen un desarrollo menor. En esos casos, nosotros lo que planteábamos era tratar de que, aprovechando los recursos técnicos que tenemos, cámaras térmicas, equipamientos de protección que nos permiten llegar muy cerca del incendio, muy cerca del foco, pues intentar aplicar la menor cantidad posible de agua a mayor presión, tratando de que el caudal que apliquemos sea el menor posible, de manera que por gravedad a los espacios que estén situados debajo le hagamos el menor daño posible también. Insisto, esto cuando sea posible. Y por otro lado, pues tener muchísimo cuidado con la ventilación, que si vamos a ventilar, tener mucho cuidado con el recorrido que va a llevar ese humo. Controlar las instalaciones de climatización, controlar los espacios, etcétera, etcétera. Siempre teniendo presente que un bien que está mojado, en principio se puede tratar de recuperar, habrá daños que no sean recuperables, pero un bien que está quemado, pues es irrecuperable, ¿no? Y aplicando, como siempre, un equilibrio entre digamos, la potencia de nuestra intervención y el estado en el que se encuentra el siniestro. Había luego un módulo cuarto, bueno, gran parte de las imágenes ya la habéis visto y ya se han comentado por parte de Alfredo. Lo que se trataba era de no cometer errores de bulto en la manipulación de los bienes, como por ejemplo el señor que está en la foto de la izquierda, que está muy confiado de que lleva esa imagen correctamente. Nosotros desconocemos el estado en el que se encuentra ese crucifijo, no sabemos si son piezas que están encoladas, pegadas, si están separadas, si está simplemente encajado, eso no lo sabemos, con lo cual la manipulación tiene que ser muchísimo más cuidadosa. Por contraposición, en la imagen de la derecha, que corresponde, creo que es con Ávila, ¿no, Alfredo? Con Ávila, parece que es bastante más correcta. En el caso del mobiliario, igual, ¿no? O sea, que hay que ser cuidadoso a la hora de evacuar, con la premisa siempre de evacuar lo que sea imprescindible mover, no mover por mover. Cuando se trata de objetos que tienen un tamaño mayor, o que están anclados, o que están atornillados, se complica algo más. Si son obras de gran formato, pues todavía más. Y utilizando además recursos ya más especializados. En este caso se tratan imágenes que se corresponden con el terremoto de Italia. Es evidente que a la zona de riesgo solamente debe entrar personal de los servicios de emergencia, no debe entrar personal de otros departamentos de conservación, y que por tanto recae en esos servicios la correcta manipulación de la obra, el anclaje en puntos resistentes, no en cualquier sitio, porque podemos hacer más daño que otra cosa. Ha habido, bueno, pues rescates muy especiales, como estáis viendo. Algunos, yo no sé si tú te referías concretamente a esto, parece que no está hecho con toda la corrección que debiera, se está anclando de un elemento de madera que puede soltarse. Y también, como se ha dicho anteriormente, hay ocasiones en las que no es evacuable el bien está o por su tamaño, o por su peso, o por su colocación, no es evacuable. Entonces tenemos que tratar de protegerlo en el lugar en el que se encuentra. Esta protección a nadie se le escapa que es una protección que puede ser eficaz pues, contra el agua, contra el humo, contra el polvo. Si el incendio llega aquí, evidentemente no hay protección que valga, ¿no? Pero estamos tratando también, en cierto modo, de proteger aquellas zonas a las que el incendio aún no ha llegado, o sus productos aún no han llegado.
la zona de embalaje. Cuando las circunstancias permitan, un triaje o un embalaje más cuidadoso, más pausado se hará, y cuando no lo permitan, ahora después veremos un ejemplo en Córdoba, pues se hará como se pueda. Se han hecho talleres prácticos de cada uno de estos cursos. Los talleres tenían dos fases. En una primera fase se les hacía rescatar obras de un espacio que desconocían sin ninguna información previa o con muy poca información. El resultado era bastante penoso y a continuación se les hacía con documentación buscar las mismas obras con un orden de prioridad, con una ubicación, con unas instrucciones, con unas consignas, y el resultado era distinto. Entonces ellos, pues claro, veían muy claramente la necesidad de contar con un plan de salvaguarda. Se editó un manual con todos estos contenidos, se realizó un simulacro muy complejo en su organización y con la intervención de todas las ciudades y de más de 80 bomberos en Segovia. Por lo que respecta al curso de gestores del patrimonio, de conservadores y restauradores, se hicieron 2 ediciones, como he dicho antes. En este caso no tenía ningún sentido tratar de trasladar algo que no habían trasladado ellos previamente a nosotros, y de lo cual nosotros teníamos unos conocimientos muy básicos, con lo cual nuestro papel, nuestro cometido, se limitaba a hacerles ver pues, que el riesgo de incendio estaba ahí, hacerles ver cómo evoluciona un incendio cuando las circunstancias son favorables, que evoluciona muy rápidamente, cuáles son los productos de la combustión, qué efectos tienen sobre las personas y sobre el patrimonio, qué agentes extintores podían utilizar, cuáles eran sus limitaciones y sus propiedades, convencerles, si cabe aún más, sobre la necesidad de contar con planes de autoprotección actualizados e implantados y con planes de salvaguarda, y luego se realizaron una serie de talleres prácticos. Y nuevamente se redactó un manual que se le entregó a ellos. Y por último, en relación con el curso de estabilización estructural, que se ha realizado muy recientemente, decirles que la justificación de esta acción formativa no es únicamente estabilizar edificios como resultado de un terremoto, sino que puede ser necesario como resultado de un incendio, pues elementos de la estructura horizontal que se han perdido y que han dejado los elementos verticales inestables con falta de riostramiento o corrimiento de tierra, en fin, cualquier circunstancia que ponga en cuestión la estabilidad estructural de un inmueble. Había una serie de contenidos, se puede imaginar pues tipología edificatoria, tipología de patología. Hubo una ponencia sobre la unidad de emergencia y gestión de riesgos del Instituto de Patrimonio Cultural de España y la unidad que tienen ellos de emergencia para hacer frente a una emergencia con rapidez. Se analizaron sistemas de apeo singulares, se analizaron casos también, y por último hubo una serie de talleres prácticos sobre los apuntalamientos teóricos, no hay 2 apuntalamientos iguales, de una serie de elementos que parecían que se repiten con más frecuencia en edificios históricos. Pues se habló de apuntalar columnas, arcos o bóvedas, y el caso especial de estabilizar mediante el linga o cable, elementos de atracción. Hay una serie de imágenes de la estabilización de columnas. Todo esto se desarrolló en un edificio que es patrimonio, es decir, que la realización de este curso tenía la dificultad añadida, aparte de la logística y del material, pues de que había que hacerlo en un edificio que era sensible y que tenía actividad además, con lo cual, bueno, pues había que ser especialmente cuidadoso de no realizar ningún tipo de daño ni ninguna lesión. Se ven distintas imágenes del apuntalamiento. Había 3 talleres y 3 grupos, y los grupos iban rotando. Apuntalamiento de arcos. Y por último, el más complejo, o al menos desde el punto de vista de la seguridad y de los medios que requería, fue el atado de una torre de la muralla de Ávila que se suponía se estaba abriendo. Ahí están los anclajes, tanto del personal que intervino como de los elementos a los que se ató la eslinga. En fin, no me voy a detener más en esto. Este curso concretamente tiene una dificultad técnica importante y además demanda medios muy especializados. Y luego otro problema es la integración de personas para hacer una misma tarea, de personas que forman parte de servicios distintos, personas que no se conocen.
Bueno, con esto concluyo la presentación. Si me dan 5 minutos, solamente 5 minutos, yo les pongo el antes y el después de lo que realmente nos ha sucedido en Córdoba. Vamos a ver, ¿dónde está esto? Se trata de 2 ejemplos, lo advierto antes de empezar, de muy pequeña escala, nada que ver con lo que hemos visto anteriormente. Son ejemplos de pequeña escala, pero que yo considero que pueden ser representativos del cambio que se va operando o que creemos que se va operando en nuestro personal. Es un incendio, los 2 son incendios obviamente reales que han tenido lugar en Córdoba. Este ocurrió en el año 2001, afectaba al icono más importante de la ciudad, a la mezquita catedral. Como ustedes saben, la mezquita, después de la Reconquista, se construyó una catedral cristiana en el interior de la mezquita, aprovechando la estructura y la modulación de columnas del edificio árabe, y desde entonces está ahí. Bueno, pues parte del archivo del Cabildo, en el archivo del Cabildo se declara un incendio. La fortuna es que el incendio se detecta muy rápidamente, porque hay una instalación de detección y se detecta rápidamente. La falta de acierto del vigilante de seguridad a la hora de aplicar un extintor hizo que el incendio no se extinguiera. Se llamó al servicio de bomberos, nosotros estamos muy cerca de la mezquita, no llegará a 1 kilómetro de distancia, nada que ver con lo que hablaban esta mañana de Bermeo, nosotros estamos muy cerca de la mezquita, con lo cual fue muy fácil para nosotros llegar a tiempo. Y bueno, y el incendio se extinguió, bueno, pues ahí vienen una serie de datos del personal y demás. El incendio se extinguió sin ninguna complicación. Fueron afectadas 25 cajas de legajo y documentación que sí era muy valiosa, documentación muy valiosa, y de un total de 5.000 que estaban todos en un mismo ámbito de riesgo, es decir, que ahí no había compartimentación, las 5.000 cajas estaban en el mismo sitio y ahí se produjo el incendio. Además se realizaban obras de encuadernación en ese sitio, lo cual ya le dijimos que nos parecía un despropósito que tuviesen materiales adhesivos, etcétera, en un sitio donde además guardaban la obra. Bueno, pues nosotros hicimos una extinción al uso de lo que veníamos haciendo. Utilizamos la cantidad de agua que entendimos que era suficiente. Afortunadamente llevamos ya muchos años trabajando con líneas de 25, solamente 45 para incendios industriales, un incendio muy desarrollado. Por sistema en incendio urbano, por defecto trabajan con líneas de 25, con lo cual la cantidad de agua que aplicamos, pues, aproximadamente la mitad que con líneas de 45, en vez de 400 litros minuto, pues 200, 180. Pero sinceramente no adoptamos ninguna precaución especial, nos pusimos a apagar. Cuando había algo que estaba humeando, refrescábamos, además con profusión, sin preocuparnos de qué era lo que estábamos refrescando. Aquí tuvimos mucha suerte todo. Ahí se ve parte de la documentación. Había armarios metálicos que frenaron la entrada de agua. Acabo. Esto fue en el 2005. En el 2001. A nadie se le pasó por la cabeza mover nada antes. Ni siquiera en la zona que estaba en contacto con el incendio, ni procurar utilizar más presión y que el agua no llegara, ¿no? Eso no se nos pasó por la cabeza a ninguno. En el año 2008 tenemos otro incendio que afecta a un domicilio particular. Ya hemos dado el primer curso, por fortuna el mando que va en la dotación ha asistido al curso. Voy a poner el plano de era una vivienda entre medianeras, de planta baja más una, con muros de carga y luces entre muros, pues ahí viene, de unos 3,5 metros, luces pequeñas, forjadas de madera y una estructura de cubierta que es la que vimos antes, de pares y tirantes. Y el incendio se declara en el espacio que hay bajo cubierta, pero por encima del cielo raso, o sea que era un incendio que en principio no era evidente, no era visible. Cuando el servicio llega, pues ve un humo muy poco opaco entre las tejas saliendo y ya se dan cuenta de lo que hay. Entonces preparan la instalación de agua antes de abrir, de romper, porque en cuanto ese incendio se oxigenó, se desarrolló con bastante rapidez. Y en ese incendio, como digo, se desarrollaba bajo cubierta. El edificio tenía 2 plantas y en la planta primera, en esta planta que aparece ahí, en ese salón, que es un salón pequeño de una vivienda particular, pues aparentemente había objetos que podían tener cierto valor. Estamos hablando de un edificio que puede tener 100 años y había objetos había un mobiliario, había abanicos antiguos, algunas imágenes religiosas. Luego se confirmó que había un cuadro de un pintor local también de cierto nombre. Y este hombre tomó la decisión, a pesar de que
era evidente que la estructura de cubierta iba a colapsar, porque ya los tirantes no estaban cuando yo llegué a verlo, ya no había tirantes, ya estaban los pares aguantando por compresión. Yo no sé cómo aguantaron hasta que aquello colapsó. Se quemaron los pares, la tablazón y colapsó. Pues en el tiempo que transcurrió entre la llegada y el colapso, fueron capaces de sacar bastantes cosas. Como comentaba Alfredo, la propietaria estaba allí y le dijimos, haga usted el favor de indicarnos qué es lo prioritario. La protegimos como pudimos, la mujer subió. Es verdad que en segunda crujía no había riesgo, no fuimos tan temerarios de meter a una persona en un incendio. Estaba bastante controlado, que el problema estaba en la crujía de fachada. Y desde la puerta del distribuidor, ella fue señalando todo, absolutamente todo lo que había en la sala. Con lo cual la bajamos abajo y dijimos, bueno, pues vamos a rescatar lo que pese menos y lo que esté más cerca de la salida. Claro, no teníamos otro criterio. Porque además la apariencia puede ser engañosa, puede haber cosas que parezcan que tienen más valor y ser reproducciones. O sea que hicimos lo que pudimos. Falló, no había un plan de salvaguarda doméstico y afortunadamente en este caso sí, nosotros tuvimos las cosas un poquito más claras. Ahí ve, esto es fotografía después del colapso de la cubierta, desde la azotea. El incendio, bueno, pues se desarrolló ahí donde se ve. Eso que se ve, vamos a ver, se ve muy mal, pero ahí hay una escalera de aluminio que estábamos utilizando nosotros. Vamos a ver, aquí, esto que se ve aquí es la parte superior de una escalera. Eso que se ve ahí es una escalera que estaba apoyada en la cubierta. Y ahí había una persona refrescando, tratando de retrasar ese hundimiento. Cuando ya hubo un crujido, fuera todo, cayó. Quiere decir que el daño era cierto, ahí se ve, el riesgo era cierto, era bastante real. No ocurrió nada a nadie y bueno, y entendimos que asumimos un riesgo para conseguir sacar esto que aparece en la imagen. La disposición de los objetos no se parece a lo que hemos visto antes. Utilizamos medios de fortuna, lo que encontramos. Había un dormitorio con unas camas, unos colchones, pues ahí fuimos disponiendo lo que entendíamos que podía tener valor para tratar de salvar o de ponerlo a salvo. Si no lo hubiéramos hecho, evidentemente se hubiera perdido. Luego hubo una labor de desescombro, ahí se ve la escalera con más claridad, para tratar de quitar peso a ese forjado de madera que no había sufrido daños por el incendio, pero sí por el golpe y por el peso de los escombros mojados además por el agua que habíamos proyectado. Bueno, lo único que pretendía era hacer ver que se ha producido un cambio de mentalidad, a pesar de que en el primer caso estábamos hablando del bien más importante quizás que hay en Córdoba, y en el segundo estábamos hablando de una casa particular, pues con objetos que a lo mejor no tenían tanto valor como nosotros pensábamos al principio, ¿no? Y nada más. Nada más.